Vamos hermanos, damos las gracias al Señor por permitirnos participar de su palabra, participar de su obra y bueno, tenemos la bendición y el privilegio de conocer más al Señor y aprender de esta serie, entendiendo que la Biblia es vital e importante, tiene mucho que decirnos Dios a través de su palabra, aún en este tema de crianza bíblica, pastoreando el corazón de tu hijo. Estamos viendo algunos principios bíblicos que nos van a ayudar en la crianza de nuestros hijos. Esto tomando como referencia la palabra y un libro que es Pastoreando el corazón de tu hijo. Vamos a pasar a algo que estuvimos observando y es la disciplina formativa. La disciplina formativa es el proceso de permanecer, dice, por medio del cual es el proceso permanente, perdón, por medio del cual damos a nuestros hijos patrones bíblicos de pensamiento y afirmamos el derecho de Dios de decirnos qué hacer. Llevamos a nuestros hijos a que nosotros nos conducimos por la palabra, que la palabra es la norma de fe, de conducta, pero que nos sirve para absolutamente todas las esferas de la vida, que nos sirve para ver el mundo, que nos sirve para podernos conducir, para podernos guiar, para podernos orientar. De manera que les hacemos ver a nuestros hijos que cada cosa que hacemos es porque Dios lo manda, porque Dios lo ha establecido y es un Dios que no es un tirano, sino es un Dios bueno, que su voluntad es buena, que es agradable y perfecta. Y yo le enseño y le modelo a mi hijo, a nuestros hijos, cómo comportarnos, cómo tomar decisiones y aún cómo vamos a tomar ciertas medidas aún en esta área de la disciplina, de la formación, vamos a tomar la Biblia como nuestra base sobre la cual vamos a estar trabajando. Entonces, esta disciplina formativa nos lleva a establecer patrones, principios bíblicos sobre los cuales nos vamos a manejar, que sientan la manera en que nosotros vamos a ver el mundo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a pecar, cuando nuestros hijos pecan, entendiendo también nosotros que somos pecadores, que necesitamos de esa gracia de Dios y no estamos por encima de nuestros hijos, juzgándolos y señalándolos y tildándolos de cochinos pecadores, sino que también yo me miro a mí mismo y soy otro pecador, voy conduciendo a mi hijo a que también conozca al Señor. Entonces eso se requiere gracia. Y la gracia no es pasar por alto, sino la gracia es mirar y considerarnos a nosotros mismos y cómo poder también ayudar a que mi hijo, a que nuestros hijos conozcan al Señor. Entonces, tenemos este texto bíblico, Proverbios capítulo 5 versículo 21 al 23 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Entendemos que Dios es quien todo lo ve. Y yo hacerle ver a mi hijo, me puede mentir, me puede engañar, hay cosas que tal vez yo no lo vea, que no me di cuenta, pero sabes, hijo, Dios sí lo ve. Y Dios también es tu padre y Dios también te va a disciplinar y hacerle ver a mi hijo que por encima de todos nosotros está Dios y Él conoce absolutamente todo. Versículo 22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Debo hacerle ver a mi hijo que las cosas traen consecuencias. Las decisiones que tomas traen consecuencias. Tu pecado trae consecuencias. Entonces, yo, que como padre amoroso quiero sacar a mi hijo y alejarlo de su pecado, hacerle ver en su corazón y apelando a su conciencia y haciéndole ver a la luz de la palabra y los patrones bíblicos, hacerle ver también nuestra condición caída. Dice el versículo 23, dice, él morirá por falta de corrección, errará por lo inmenso de su locura. Yo voy a hacerle ver, hijo, mira, yo te amo, no quiero que andes de esa manera, por eso obedezco a Dios, por eso temo al Señor y por eso es que voy a hacer lo que voy a hacer, te voy a disciplinar, voy a dar esta instrucción, porque la Biblia dice, porque Dios dice, y yo quiero sacarte de allí. Entonces, estableciendo esto como base, vamos a ver lo que viene después, ¿no? Después de haber estado en esta disciplina formativa, que estamos en pro de formar patrones bíblicos en nuestros hijos, patrones que les lleven a pensar y a que tomen decisiones en base a la palabra. Pero ¿qué pasa cuando hay desobediencia? Entonces ahí entra la disciplina en esta parte que es la disciplina correctiva. ¿Qué debemos hacer? Hacer preguntas. Notemos que Jesús, que Dios mismo, apeló a las preguntas para llegar al interior, al corazón de las cosas, a nuestra conciencia.
Entonces, hacer preguntas para entender qué es lo que está detrás. Yo sé que es pecador, yo sé que es necio, pero no es tanto ese tipo de preguntas, sino son preguntas que me llevan y que le van a llevar a él a reflexionar e interiorizar su condición de pecado. ¿Por qué no has cumplido con tu responsabilidad? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué no lo hiciste? Y yo con esas preguntas estoy tratando de que él interiorice y exprese y pueda comunicar con claridad también lo que hay en su interior. De manera que las preguntas son supremamente claves y es algo que debemos aprender a hacer, ¿no? Queremos estrechar una comunión con nuestros hijos, una relación, y eso se basa también sobre este vínculo que tenemos y que nuestros hijos aprendan a comunicarse también con nosotros, pero no se van a comunicar si nosotros no hacemos buenas preguntas. De manera que debemos inculcarlo desde temprana edad, haciendo muy buenas preguntas, orando al Señor, que nos guíe, ¿no? A llegar a los asuntos del corazón. Es muy fácil decirle a este par de niñas, ¿quién tenía ese libro primero? Que lo coja primero. Pero yo no estoy trabajando ni yendo al interior de su egoísmo. De por qué no quieres dárselo a la otra persona. Porque solo estás pensando en ti mismo. Eso es lo que yo debo apuntar y a donde debo llegar y es a esos asuntos del corazón. ¿Qué es más? Sigue en la disciplina correctiva de recordar la instrucción formativa dada previamente. Muchos padres disciplinan a sus hijos sin haber dado una instrucción, lo cual es injusto. De manera que nosotros debemos decir, mira, yo te dije, hijo, debías hacer tal y tal cosa. Debías cumplir esta función. Yo te dije cómo hacerlo, tú no lo has hecho. Te dije que tenías hasta cierto tiempo, no lo hiciste. Entonces yo le recuerdo y le hago ver que hubo una desobediencia. Le recuerdo a mi hijo, mira esto, ¿a dónde te va a llevar? Si tú eres desobediente, hijo, sabes, vas a ser un mal ciudadano, vas a ser un mal empleado, vas a tener malos hábitos si sigues durmiendo tanto, porque te vas a volver una persona perezosa y le hago ver que hay que desarrollar buenos hábitos en la vida. Pero todo esto con patrones bíblicos que yo estoy enseñando y que estoy haciendo ver a mi hijo. ¿Qué más? Ayudar a entender que hay consecuencias serias de la desobediencia. Bueno, desobedeciste. Entonces, eso es pecado, hijo. Eso está mal. Entonces, a consecuencia de eso vas a tener dos disciplinas físicas, dos pavos, dos varazos. O va a pasar esto. No vamos a ir a ese centro comercial que te dije. Va a pasar que no te vamos a comprar ese juguete que te dije. Porque tú trataste mal a tu juguete y lo dañaste, entonces ya no vas a poder jugar con él. Y hay consecuencias de esa desobediencia. Entonces debemos planearlas, pensarlas y cumplirlas. Porque si les generamos simplemente una expectativa de, mira, este va a ser el castigo y lo paso por alto y ya no vamos a ir al centro comercial, pero finalmente, ay, sí, es que vamos a ir, porque pobrecito, que está llorando, que está triste, y no le cumplimos, pues le estamos haciendo ver que le pasamos por alto la desobediencia y no estamos mostrando la justicia y la verdad también de Dios mismo. Entonces debemos ser consecuentes también con lo que decimos, pero también ofrecer ayuda para facilitar el cumplimiento. Cuando nuestros hijos son pequeños, tal vez de 1 año, y hacen un caos en toda tu sala, y sacan todos los juguetes. Y yo he visto muchos papás y tal vez en ciertos momentos es como que, ay, no, me toca organizar todo eso. Y los papás son los que están organizando, los papás son los que eh, organizan los juguetes, los que levantan, limpian y hacen de todo. Pero yo enseñarle a mi hijo, bueno, hijo, por favor, alza los juguetes. Ay, no, que no quiero. Y yo enseñarles de pequeño qué es alzar los juguetes, qué es guardar los juguetes. Entonces yo voy a llevarlo de la manito, mira, coges el juguete, lo coges aquí, lo vamos a poner en este baldecito, en este lugar, en este cajón. Eso es alzar los juguetes y yo le enseño, le doy la instrucción y le facilito el cumplimiento. ¿Sí? Le hago ver, mira, esto es lo que quiero. Cuando yo te diga, ven acá, esto es venir. Cuando yo te diga, guarda los juguetes, esto es guardar los juguetes. Porque a veces hay instrucciones que asumimos nosotros por adultos que ellos la entendieron. Pórtese juicioso. ¿Qué es pórtese juicioso? Entonces yo debo ser muy claro en la comunicación, en la instrucción, para así mismo demandar y saber cuándo me están desobedeciendo y cuándo no. Porque pues es injusto dar eh, castigos cuando no se da una instrucción clara, cuando ellos no han entendido qué es lo que yo estoy demandando
como papá de mi hijo. De manera que es importante enseñar, instruir, pero también ayudar y facultar a nuestros hijos para que ellos puedan cumplir lo que yo estoy pretendiendo. Explicar la importancia de la desobediencia, yo hacerles ver a nuestros hijos o debemos hacerles ver las consecuencias. No puedes continuar descuidando esta tarea, no puedes seguir haciendo esto. ¿Sabes a dónde te va a llevar? ¿Sabes? Mira lo que va a acontecer, mira lo que Dios dice acerca de la desobediencia. Entonces la importancia de obedecer. Hoy en día en nuestra sociedad, el desobediente y el que levanta el puño contra toda autoridad, ese es el que es el líder, ese es el que es apreciado, ese es el que es un héroe. Todo él es un héroe, pero eso es a la luz de nuestra sociedad. Pero en la Biblia vamos a ver que Dios ofrece bendición a la obediencia, no a la desobediencia. De manera que yo debo hacerle ver a mi hijo, mira lo que está sembrando y mira lo que va a venir en el futuro. Esto trae consecuencias. Y también establecer las consecuencias del desacato. Yo voy a hacerle ver, y la vez pasada estuvimos charlando acerca de esas consecuencias, cómo deben ser, y yo puedo establecer consecuencias que le ayuden a pensar a mi hijo, que puedan ser lógicas, que puedan ser razonables, y que pues los lleven a también enfatizar ese pecado y que sean consecuencias también espirituales, así como Moisés fue castigado por no entrar en la tierra prometida. Dios es creativo en este tipo de consecuencias y tiene propósitos en ello, de manera que pedimos mucha sabiduría al Señor que nos dé de su gracia para establecer esos castigos, pero son castigos no para hacerlos sufrir, no para tacharlos, sino para decir, mira hijo, yo quiero que seas más útil al Señor. Por eso voy a pensar en este castigo, por eso con tu mamá pensamos en este castigo, para que tú seas más útil a Dios, para que le des la gloria a Dios. Finalmente, dar la oportunidad para responder a la disciplina. Entonces, mi hijo me desobedeció, yo le dije que alzara los juguetes. No lo hizo, él escuchó, entendió, ya sabe que alzar los juguetes, sabe que es alzar los juguetes, pero lo pasó por alto. De manera que lo que yo le hago ver es a mi hijo es, bueno hijo, eso estuvo mal, lo disciplino, hay consecuencias, tuviste tus barazos por tu necesidad, por tu desobediencia, pero hijo, afuera siguen los juguetes, vamos a alzarlos, vamos a obedecer, vamos a guardarlos en el lugar que es. De manera que eso es lo que nosotros debemos darle la oportunidad a nuestros hijos que también aprendan, ¿no? Y que respondan en obediencia. Y que hacerles ver a ellos desde antes, ¿no? Mira lo que yo te voy a dar como castigo, consecuencias de tu pecado por esta desobediencia, es estos barazos. Este va a ser tu castigo. Y que ellos entiendan, mira, esto es justo. Es justo este castigo que te estoy dando. Y por último y supremamente importante, orar con y por nuestros hijos. Pedirle ayuda a Dios para que cumplan sus tareas. Nuestros hijos deben entender su condición de pecado, pero también deben entender que necesitamos de la gracia del Señor, que necesitamos de Él para poderle obedecer. Hacerle ver a nuestros hijos, yo también necesito de la gracia de Dios. Yo también soy desobediente a Dios. Yo también soy pecador. Y estoy con Él, no por encima de Él, y estoy orando por Él, intercediendo a favor de Él. Para que el Señor nos ayude, nos siga dando de su gracia, nos dirija también en todos estos procesos de la disciplina. Entendemos que todo esto dependemos del Señor, dependemos de su gracia, de su sabiduría y que el Señor nos siga guiando. Amados, gracias por atender hasta el final, que espero que estos videos hayan sido de edificación, que los sigamos escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad y chao, chao.